Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, usted va a ser posesionado, inicio con una interrogante, usted va a ser posesionado como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la Asamblea, creo que es hoy o mañana. El día de mañana. El día de mañana. Buenos días, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, efectivamente. He sido notificado por el presidente de la Asamblea Nacional y el día de mañana estaré en dicho organismo para ser posesionado al Consejo de Participación Ciudadana. 7 de la mañana con 40 minutos, ingeniero Ayerbe, buenos días, Lenin Escobar le saluda. Dentro de aquello es importante, ¿no? Lo que ustedes vienen desarrollando a través del colectivo Cuida tu Voto, y es importante conocer ahora con su posesión como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el proceso, la reglamentación que están llevando a efecto para la designación de la fiscal. ¿Cuál es su parecer de este criterio que ya se tiene? Algunos dicen, bueno, está politizado, ha sido presentado por alguien que está ligado a la Revolución Ciudadana y que tienen cierto favoritismo para elegir a un nuevo fiscal. ¿Qué opinión tiene usted? A mí me parece que el Consejo de Participación tiene una responsabilidad ante el país mayúscula en virtud de sus obligaciones constitucionales. Y en primer lugar tiene que siempre estar presente en sus actuaciones un escenario de respetabilidad, de independencia, de transparencia. Si esos tres componentes no existen, lo único que se logra es que los enemigos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promuevan hasta su desaparición, de tal manera que en virtud de los acontecimientos, es absolutamente indispensable que cada actuación sea no solamente en el marco legal, de la ética, de la rigurosa manejo técnico jurídico, sino también que los miembros tengan que manejarse de una manera que permita que los ciudadanos tengan una absoluta claridad y percepción de que ese es un ente apolítico que no tiene por qué estarse inclinando para una u otra organización. Los incidentes que ocurrieron referente al reglamento a mí me ha causado una enorme preocupación, lo he expresado públicamente a través de mis redes sociales. Creo que hay que hacer varios cambios importantes en ese reglamento. Yo mismo estoy enviando al Consejo de Participación varias sugerencias, un documento integral, completo, global, para que sea analizado y sea tomado en cuenta en consideración de los antecedentes citados. Se debe precautelar que ninguna organización política meta la mano en ninguna decisión de nominación de autoridades de control del Estado y peor aún de la fiscal general del Estado. Ahora, ingeniero Ayerbe, usted revisó este reglamento que lo presentó Verduga y que provocó el enfrentamiento con Guardera, se dijeron de todo en el Consejo de Participación Ciudadana, el uno tendiendo por una línea política y el otro buscando ser independiente, pero que también tiene línea política. Bueno, ¿usted lo ha revisado? ¿Realmente sirve o no sirve este reglamento? Dicen que ahora podrá ser cualquier ciudadano fiscal de la nación. La aseveración de Guardera es cierta. Hay, por lo tanto, que hacerle un verdadero ajuste técnico-jurídico para ir enmarcando el concurso, que yo quiero expresarlo con absoluta claridad. Comparemos dos concursos, el del Consejo Nacional Electoral y el de Contralor y el del Fiscal General del Estado. Iba a decir Contralor porque ese también es un buen ejemplo. El del Contralor General del Estado tomó más de 2 años y medio. Fue una verdadera vergüenza. El del Consejo Nacional Electoral ya lleva cerca de 3 años para poder iniciar el primer proceso de renovación de 2 de los 5 vocales. Y por ende, hoy en día, en virtud de que el 22 de noviembre próximo se vence el plazo de 2 años y tienen que salir todos, el tercer concurso ni siquiera se ha iniciado. Y por lo tanto estamos hablando de que muy probablemente Diana Tamain se quede sentada ahí hasta que termine
controlando todo el proceso del 2025. Y he sido muy enfático. Los ciudadanos no creemos que Diana Tamay en su mayoría son una garantía para la democracia. En cambio, el reglamento y el proceso para elegir fiscal general del Estado es el más acelerado de todos los que haya existido. Va rapidísimo y muy probablemente terminará mucho antes que el del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, lo que yo creo conveniente es que se acelere el que está retrasado y se proceda rigurosamente a revisar cada uno de los componentes del reglamento para garantizar a los ecuatorianos fundamentalmente en esa función: independencia, transparencia, garantía de ser idóneos y además de que sean capaces con experiencia y técnicamente jurídico lo suficientemente garantizados para ser el mejor fiscal de la historia del país. Claro. Ahora, hablando de fiscales, ¿cómo ve la pugna entre la Fiscalía y la Asamblea? Porque hablando de fiscal, la fiscal Diana Salazar, que tiene un buen respaldo de ciertos sectores políticos, también tiene una buena oposición que es de la Revolución Ciudadana. Y ella ha dicho que es un narcojuicio. En la Asamblea ya le toca, con el regreso, pues va a este juicio político. ¿Cómo le ve usted esta confrontación desde el análisis de la óptica política? Yo creo que el país está absolutamente claro que ahí hay un interés mayúsculo en cuanto tiene relación a tratar de deshacerse de la fiscal general del Estado. Eso es evidente. Pero me parece a mí que Diana Salazar ha actuado de manera absolutamente clara, frontal, en el escenario que en primera instancia, cuando el país se enteró que tenía un escenario de embarazo, un evento personalísimo, en defensa de su vida y de su hijo o hija, pueda entonces precautelar su salud y obviamente la de su embarazo. Y por lo tanto tomó la decisión de que solicitar que suspenda el proceso de fiscalización, y así lo hizo la Asamblea Nacional. Pero también luego, en este momento, ella ha anunciado al país que ya en concordancia con sus asesores médicos, sus médicos personales, ella está en condiciones de enfrentar el juicio político que la Asamblea Nacional la ha convocado. Hay que recordar que la Asamblea tiene esa facultad constitucional y por lo tanto lo que debe hacerse es tramitarse y proceder con el procedimiento técnico jurídico que permita garantizar a las partes el debido proceso, el respeto a sus derechos y la garantía constitucional que tiene la primera función del Estado, de la Asamblea Nacional, de cumplir con su responsabilidad de fiscalización. Finalmente, los votos definirán si la fiscal general del Estado es destituida o no. De lo que yo veo, aparentemente no tienen los votos para destituirla. Claro. No se lo tomó como quizá una situación política de cálculo, esperar luego de que ya se vayan precandidatizando algunos actores políticos que van a la reelección, otros que aparecen nuevos en la palestra política, y con eso quizá cuidar ciertos votos o evitar de que haya mayoría para su censura en la Asamblea Nacional? ¿Quizá no pudo habérselo considerado como un cálculo político? Pues puede ser. Sin embargo, es indudable que este proceso viene manejándose desde que Daniel Noboa inició su proceso presidencial, de tal manera que recordemos que hubo una alianza política entre ADN, correísmo y socialcristianos. De las 15 comisiones se repartieron todas para sus presidencias y vicepresidencias. 6 les tocó a los correístas, 5 ADN y 4 a los socialcristianos. Las presidencias importantes del lado de la justicia y del control político lo manejó los correístas, y del lado de la economía, tanto desarrollo como régimen económico tributario, los tomó ADN. Cada uno tenía su interés.
Sin embargo, ya en los procesos reales de la objetividad política que en este momento el país es testigo, sabemos que las confrontaciones entre bloques e independientes está dado de tal manera que ya se puede deducir que con 48 votos es muy complejo y difícil para los correístas lograr los 92 votos requeridos para la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ingeniero Ayerbe, usted ha sido un duro crítico de los procesos electorales en cuanto a su transparencia. Le consulto, ¿cree usted que se renove este Consejo Nacional Electoral que ya se le vence, debería irse todo? Dijeron que era posible en medio de un proceso electoral ya convocado, dijeron que sí era posible renovarlo. ¿Cree usted que se logre renovarlo? Yo tengo mis dudas, pero mi posición será invariable. Yo tengo suficiente prueba. He presentado una denuncia a la fiscal general del Estado en septiembre del año pasado. Le presenté prueba plena, reconocí mi firma, las partes fueron notificadas, rendí mi versión, he entregado toda la documentación requerida, incluido nuevas certificaciones, y por ende ese proceso continuará al día siguiente que dejen de tener inmunidad, porque es absolutamente claro y fue expresado con claridad cuando requeríamos impulsar el proceso. Había la posibilidad de que Diana Tamaín destituya del cargo a la fiscal general Diana Salazar, en virtud de que se argumentaba que había interferencia en el proceso electoral, que ellos, me refiero a la mayoría, lo vienen realizando desde el 2018 a la fecha permanentemente, sin interrupciones, con un mecanismo para poder evitar justamente o juicios políticos o interferencias de la Contraloría General del Estado o de la Fiscalía General del Estado. De tal manera que yo por lo menos estoy absolutamente claro en los tiempos, no habrá posibilidad de que se eluda esa circunstancia. Sin embargo, hay algunos elementos que pueden tomarse en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que los suplentes asuman la responsabilidad del 22 de noviembre y reemplacen a todos aquellos que el país conoce, tienen una dependencia absoluta y total a partidos y movimientos políticos visiblemente conocidos. Y por otro lado, la transparencia que es requerida no es una garantía que nos puedan otorgar, y por ende solamente hay que revisar unos 2 o 3 temas. Defiende tu voto ha denunciado decenas de miles de inconsistencias que ahora están debidamente registradas en los 4 últimos procesos electorales. Y por otro lado, cuando se analizan los escenarios de Metástasis, La Purga y otras investigaciones fiscales, como el caso Muentes y otros, se puede determinar que ya no solamente hay falta de transparencia, corrupción institucionalizada en el CNE, que permitió operaciones con transacciones económicas con funcionarios del CNE para trastocar resultados electorales, pero también la narcopolítica se infiltró y irregularidades tan visibles como los vestidos de azul, los de la Liga Azul, infringieron la ley al ser auspiciados por una organización política, y ellos, me refiero a los vocales de mayoría, se convirtieron en ciegos, sordos y mudos, y no fue sino hasta que la Corte Constitucional destituya a Ale Merbera y luego el Tribunal Contencioso Electoral lo sanciona con 4 años de suspensión de sus derechos políticos y de por vida al Consejo de Participación Ciudadana y una multa de $22,000, es que entonces recién se inicia un proceso de transparencia en cuanto a las ilegalidades cometidas. Por tanto, ese Consejo contaminado, y me refiero al Consejo Nacional Electoral, ese consejo dependiente de los poderosos intereses políticos y económicos, ese consejo que permitió que la narcopolítica se infiltre en los sistemas, caso Manta y otros, tenemos la absoluta convicción que no son idóneos para permanecer en ese puesto un segundo más luego del 22
de noviembre del 2024. Ingeniero Ayerbe, le doy a conocer algo que el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadano, don David Rosero, ha emitido un comunicado y dice que señala al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que pretendería burlarse de la voluntad popular al pretender posesionar a Óscar Ayerbe, en su caso, cuando este no contó con los votos necesarios en el 2023, y emite un comunicado en el que David Rosero habría alcanzado 679.197 votos y usted apenas 588.267. Pues ese es un pronunciamiento que él lo está haciendo y probablemente él tiene que reclamar a la Asamblea Nacional, de tal manera que probablemente es porque tiene alguna circunstancia con la Corte Constitucional que destituyó del cargo a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana el 23 de enero del 2023. Correcto. Eso ya es un tema que tienen que responder las autoridades que en este tema estén involucradas, no yo. Ingeniero Ayerbe, nuestra compañera de labor, la abogada Diana Castro, también le tiene una consulta, una pregunta a usted. Le compartimos micrófono. Buenos días, ingeniero Ayerbe. Bueno, acertada y objetiva el actuar de Defiende tu Voto. Pero ¿alguna vez han analizado el hecho de pronto presentar un proyecto o solicitar una reforma del Código de la Democracia en vista de que hay demasiados partidos políticos, sobre todo el hecho de candidatizar a muchos binomios en el Ecuador, cuando incluso por gastos de austeridad debería ser menos los candidatos a la presidencia de la República? Sí, efectivamente. El escenario de las condiciones técnico-jurídicas del Consejo de Participación Ciudadana en referencia al del Consejo Nacional Electoral deberían haber sido con iniciativas diferentes que permita independientemente ir modificando y además solicitando a las instancias que correspondan, en un caso a la Asamblea Nacional, en otro caso al propio organismo del Consejo de Participación y también al del Consejo Nacional Electoral, cada uno en su competencia y en su jurisdicción. Al momento todos sabemos que no es posible que la Asamblea Nacional intervenga en un proceso legislativo y que debió haberle hecho un año antes de la convocatoria a esta elección. Y por lo tanto lo único que queda en esta instancia es que al interior del Consejo Nacional Electoral se emitan una serie de reglamentaciones que podrían corregir de manera clara y directa algunos temas realmente urgentes. Por ejemplo, la convocatoria a los miembros de las juntas receptoras del voto. Defiende tu Voto ha mantenido una posición firme en este tema, que no se vuelva a convocar a ninguna persona, a ningún ciudadano que en los 4 últimos procesos ha participado en estos eventos, y por el contrario, que se inicie una convocatoria con alumnos del 5º y 6º año que están autorizados para votar, que sean debidamente capacitados en sus unidades educativas, que un plan coordinado con el Consejo Nacional Electoral, y que y que estoy absolutamente seguro será una gran garantía para 2 objetivos primarios. El primero, transparencia en el manejo de los votos en cada una de las juntas receptoras, porque pues, todos conocemos que en muchos casos se van rayando las papeletas en blanco y además se van anulando votos en contra de aquellos que los miembros de esa mesa no les garantiza. Pero lo más grave es la elaboración del acta de escrutinio. El acta de escrutinio debe ser la garantía para que no existan actas de recuento, que es donde realmente se hace la gran operativo de fraude electoral. Son en las juntas provinciales, con funcionarios empleados, contratados mediante contratos temporales, los que manejan
este gran operativo de fraude, y ya voy a explicar cómo. Y por lo tanto, esta es una iniciativa que nosotros estamos propiciando. La segunda, que se elabore el acta de escrutinio, que es inexistente en este momento, y se convierta en el documento referente para que ningún acta de escrutinio, es decir, el acta de sufragante, se convierta en el referente para que ninguna acta de escrutinio tenga inconsistencia en el número de sufragantes. No es posible que lo que nos ha pasado persistentemente es que existen 300 personas que firmaron la hoja padrón, pero en el acta de escrutinio aparecen 320, 250, 280, y por lo tanto trastocando los resultados electorales. También es necesario que los 36,000 contratos que se implementan en cada proceso electoral y determinan que sean ellos los que manejen juntas receptoras del voto, por un lado, y también manejen el tema de las juntas provinciales donde se hacen los recuentos, se manipulen. Recuerden que se reparten 9,000 personas para ser contratados, cada vocal del Consejo Nacional Electoral, y por lo tanto suman 9,000 por 4, 36,000, y ellos son de absoluta y directa dependencia, porque su origen de contratación está dado por ese lado. Y por lo tanto los casos están ya repartidos por provincias, y cada uno de ellos sabe exactamente lo que tiene que hacer en cada uno de esos escenarios. Y ese tema está absolutamente demostrado, visibilizado y con contundente prueba plena. Bien. Bien, queremos agradecerle en este importante diálogo al ingeniero Óscar Ayerbe, que es coordinador a nivel nacional de este colectivo ciudadano que se denomina Defiende tu Voto. Y como yo digo, defender el voto no solo significa en las urnas, sino defender la democracia. Queremos agradecerle por acompañarnos en esta mañana, ingeniero Ayerbe. Tengo una petición por internet que enseñe cómo mismo opera este manejo de actas. A ver. Aquí está. 43 votos en la acta de escrutinio. Ya. Junta 001, Pascuales, Guayaquil, Guayas. Va a la acta de recuento y aparecen 300 votos para presidente. ¿Cómo es que se aparecen 257 sufragantes más? Y para el resto de actas, asambleísta nacional, provincial, de la consulta, Cero. registran 000. En la misma junta. Claro, de la misma junta receptora del voto. Pedimos a Diana Tamain certificación, negado porque es información reservada secreta. Pedimos al Tribunal Contencioso Electoral y vía sentencia, la jueza Coloma determina que si en 24 horas no nos entregan la información con sanción de destitución y sanción económica, inmediatamente nos entregaron. Y aquí está, ¿qué es lo que dice? 116. El verdadero número sufragantes había sido 116 en esa junta receptora del voto. Se registró como dato final el de 300 y 000, que era erróneo, era equivocado, era ilegal. Claro. Y sin embargo, nosotros ese caso lo presentamos a la fiscal general del Estado. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero Ayerbe. Importante el diálogo esta mañana. En toda la región Centro-Costa lo han escuchado. Un buen día para usted. Muchas gracias. Hay algunos temas importantes, ¿no? Ojalá que estos casos no se vuelvan a repetir en democracia, ¿no? Mire cómo van cambiando los números en las juntas receptoras del voto. ¿Quién va cambiando esos números? Y doña Diana Tamain perennizada ahí. Y ella, eterna presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántos procesos electorales? Ya es hora que la cambien. Claro, pues ya la ley le da para que la cambien. 8 de la mañana con 4 minutos, una pausa, retornamos con